En el capítulo de hoy estaremos con Paula hablando de autoconocimiento para mejorar. Muy buenos días a todos, un día más aquí para hablar de salud mental y de nuevo estamos con nuestra queridísima amiga Paula Masa, que como todos sabéis es psicóloga experta en terapia online con más de 20 años de experiencia trabajando en terapia, más de 7 haciéndolo de forma online y además es supervisora de casos y apoyo del equipo de psicología online avanzada. Muy buenos días, Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Jota, encantada de estar aquí contigo, como siempre. Qué bien, sí, me apetecía mucho que volviésemos a hablar un día más Ujú. y además traemos un tema que a mí me encanta mucho, me parece súper interesante e importante. Y bueno, si quieres, directamente vamos al grano y nos cuentas qué es el autoconocimiento. Bueno, el autoconocimiento es algo que suena como un poco ambiguo, ¿no? Aunque el propio nombre ya indica bastante de lo que estamos hablando, no sabemos muy bien de qué se trata cuando hablamos de autoconocimiento. Autoconocimiento, como su propio nombre indica, se trata de conocernos. Y lo que nos podemos estar preguntando con esta ambigüedad es, ¿para qué viene bien conocernos? ¿De qué sirve conocernos, verdad? Esa es un poco la duda. Bueno, pues si te parece, empiezo por ahí, Jota. Pues sí, o sea, es verdad que parece obvio, ¿no? Con el nombre, pero creo que es interesante saber exactamente, ¿no? a qué nos referimos Al y mismo sobre... tiempo es muy abstracto y sobre todo que no sabemos muy bien cómo hacerlo. En realidad, la mayoría de las personas fallamos bastante en el autoconocimiento, no nos conocemos bien y, y ahí interesa hacer ejercicios conscientes de trabajar el autoconocimiento para poderlo mejorar, sin duda. Pues cuéntanos para qué sirve esta mejora. Bueno, yo creo que a lo largo de este podcast hemos hablado muchísimas veces de inteligencia emocional, ¿no? Y el autoconocimiento es uno de los elementos más esenciales de la inteligencia emocional. Acordaros que decíamos que tenemos 5 variables en la inteligencia emocional, todas ellas entrenables, lo cual es bastante esperanzador porque significa que podemos mejorar nuestra inteligencia emocional, que 3 son intrapersonales, perdón, y 2 interpersonales. Las intrapersonales son el autoconocimiento, ya está ahí mencionada, el autocontrol y la motivación. El autoconocimiento para mí es la base. Creo que si no nos conocemos es imposible poder llevar a cabo todas las demás. Es imposible, por tanto, desarrollar una inteligencia emocional, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es tan importante el autoconocimiento. Además, yo le añado eso que ya he Perdona, dicho, perdona un dime, momento perdona. que te interrumpa, Sí, porque sí, sí, creo dime, dime. que no vamos a entrar en los detalles del resto de cosas que hablas aquí, que mencionas de la inteligencia emocional, y me Sí, parece muy interesante que busquen el capítulo que hablamos de inteligencia emocional, ah, en claro. el que pasamos mm, no en profundidad, pero sí que detallamos todo esto que estás comentando un poquito y que puede ser muy interesante para los demás que quieran seguir. Cuando acaben este capítulo, que se vayan y busquen eh, y le echen un vistazo. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida. Y acudiendo al psicólogo, damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. Psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita. Y ahora continúa con esta parte que es imprescindible, ¿no? La parte más importante por la que dices, ¿no? La base del autoconocimiento. Cuéntanos. Sí, les remitimos a ello, es verdad, les remitimos a aquel capítulo. Bueno, y además yo a esto le añado eso que también he dicho en algunos podcasts, ya no sabría cuál remitir porque creo que lo he repetido muchas veces, de la importancia que tiene el llevarnos bien con nosotros mismos, ¿no? Porque yo creo que es obvio, porque somos las personas con las que vamos a pasar las 24 horas del día, de los 365 días de los años de vida que nos queden por vivir. Y nunca se Por dice lo la, suficiente, así que lo puedes seguir repitiendo, por la que tenemos cuenta que que nos cuidarnos. trae.
por la cuenta que nos trae, nos interesa mucho llevarnos bien con nosotros mismos. Y para llevarnos bien con nosotros mismos nos interesa conocernos, ¿no? ¿Cómo lo haríamos con alguien con quien queremos fomentar una amistad, con quien queremos fortalecer un vínculo? Bueno, pues conociéndonos más, cada vez más, ¿no? Pues eso es lo que vamos a hacer con nosotros mismos por medio del autoconocimiento, ¿vale? Ujú. Bueno, muy interesante. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo trabajamos el autoconocimiento? Bueno, pues existen distintas formas de hacerlo. Lo podemos trabajar desde distintas vertientes. Por ejemplo, una de ellas y muy utilizada es el mindfulness. Por medio de la meditación, por medio de técnicas de mindfulness, podemos conocernos a nosotros mismos, ayudarán a conocernos muchísimo mejor porque son técnicas a partir de las cuales conectamos con nosotros mismos, con nosotros y con nosotras mismas. Entonces, bueno, aquí por ejemplo se me ocurre sugerir la técnica de meditación más sencilla que hay y que con la que cualquier persona que no haya hecho nunca meditación puede empezar. Y es la de 1 minuto de meditación que consiste en centrar nuestra atención solo y exclusivamente en nuestra respiración. Durante 1 minuto nos ponemos la alarma en el móvil, cerramos los ojos y vamos a inspirar y a expirar. Vamos a intentarlo hacer profundamente, de manera rítmica y de manera pausada para que tengamos más espacio en el cual centrar nuestra atención en la respiración. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya es una técnica de mindfulness, ya es una técnica de meditación. O sea, fijaros qué sencillo es que cuando hablamos de meditación parece que tenemos que llegar a un nirvana o parece que tenemos que llegar a unos niveles espirituales que sobrepasan. Que no, que la meditación es mucho más sencilla, que solo es por ahí conectar con nosotros mismos y ahí lo estamos haciendo por medio de la respiración. ¿Cómo una persona que haga este tipo de ejercicios que comentas, de meditar, de mindfulness, eh, se conoce mejor? ¿Cómo aumenta ese autoconocimiento por el hecho de estar 1 minuto respirando o haciendo algo más profundo? Pero ¿cómo se mejora este autoconocimiento así? Porque está contactando consigo misma. O sea, tú imagínate una persona con la que te propones estar 1 minuto observándola, 1 minuto nada más. Ya te vas a empezar a dar cuenta de gestos, de rasgos, de aspectos de esa persona que no habías observado antes. Si solo y exclusivamente durante 1 minuto la estás observando. Pues esto es lo que estamos haciendo con nosotros mismos en el momento del minuto de meditación. Estamos observándonos a nosotros mismos en algo tan básico y tan fundamental, tan necesario para vivir como es respirar. La respiración es además algo que nos ancla a nuestro presente, es la herramienta, es el arma que nos une a nuestro presente, ¿no? Que nos conecta con nuestro presente. Entonces, claro, es una herramienta fundamental en nuestro Mm. bienestar, en nuestra existencia. Es algo que hacemos francamente mal, pero sin embargo necesitamos hacer para vivir. Respiramos muy de manera rítmica, entrecortada, porque como vamos acelerados, respiramos así, de esa manera poco controlada. Entonces, lo que estamos haciendo en este minuto de meditación es controlar nuestra respiración, ya es proporcionarnos a partir de ahí, de ella, unos niveles fisiológicos que nos preparan para un estado de relajación. No es que relajen, sí, pero nos preparan para un estado de relajación y luego lo que hacen es eso, ponernos en contacto con nosotros mismos, ponernos en observación de nosotros mismos. Por eso, por eso conecta, por eso nos conecta. Ujú. Y una persona Hay otras que... técnicas, Jota, de meditación y de mindfulness, a lo mejor un poquito ma- un poquito más complejas, mínimo, porque es que esta es súper sencilla, Claro. ¿no? Y que a lo mejor llevan un poquito más de tiempo, pero para que veamos lo que es tan sencillo que, sin embargo, cuando hablamos de ello, pues también como que se nos hace una meta inalcanzable, ¿no? Voy a meditar. Bueno, es que parece que nos tenemos que ir al Tíbet, que no, Mm. que lo podemos hacer en un solo minuto tranquilamente en nuestra casa centrando nuestra atención en la respiración. Sí, yo te quería comentar que efectivamente me parece muy interesante, ¿no? Esa conexión y el explorar un poco, pero la mayoría de las personas que no practican estas técnicas en su día a día también
eh, se conocerán de cierta manera y tendrán conocimiento sobre ellos mismos, incluso, bueno, pues en su día a día. ¿Cómo llegan a ello o cómo nos conocemos? ¿Es realidad esa creencia que tenemos sobre nosotros mismos o hay alguna manera de pararse y pensar y saber qué somos o cómo somos realmente? Como te decía, nos llegamos a conocer desde distintas vertientes, desde distintas perspectivas. Entonces, estaba sugiriendo la meditación como una de ellas, sin más, pero claro que existen otras formas de conocernos a nosotros mismos y esas personas que nunca han practicado meditación, que somos la mayoría, hasta que nos iniciamos en ello, que además requiere de una práctica, de un entrenamiento, también podemos llegar a conocernos por otras vías, como por ejemplo puede ser la propia reflexión personal. Esa autoobservación que te digo que hagamos durante la meditación también la podemos hacer en nuestro día a día en cuanto a nuestros comportamientos, en cuanto a nuestras actitudes. Se trata de hacer a lo mejor una reflexión o un análisis exhaustivo de cuáles son nuestros valores, a lo mejor incluso hacer como una identificación o discriminación de cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, el identificar también patrones de comportamiento, a partir de los cuales incluso podemos detectar cuáles son las consecuencias de determinados patrones de comportamiento. Muchas veces nos damos cuenta que cuando actuamos de una determinada manera obtenemos X resultados, que quizás esos resultados son los que nos han fomentado o potenciado que nos comportemos así, pero que no siempre funciona. Entonces también es algo, vuelvo a insistir, bastante esperanzador porque se puede cambiar, pero muchas veces necesitamos, bueno, no, siempre necesitamos esa identificación para poder proceder al cambio. Por eso el autoconocimiento es tan importante. Y lo que decías tú, perdona, que es que voy ahí Sigue, de sigue. sopetón con todo. El feedback externo, claro, a veces hace falta que los demás nos digan un poquito de eso que ven en nosotros, que nos devuelvan de alguna manera el reflejo que hacemos en ellos, ¿no? Para que vemos en ellos, claro, que vemos en los demás, para que también podamos detectar esas cosas que nosotros por nosotros mismos no percibimos. Estar muy despiertos y escuchar las críticas constructivas, por supuesto, es importante, claro que sí. ¿Hasta qué punto hay que tenerlas en cuenta, estas observaciones externas? Me parece muy interesante que lo comentes, pero se me viene a la cabeza nada más que has comentado esto, un estudio que he leído en algún sitio, incluso no sé si lo hemos comentado aquí, en el que a unos alumnos en una clase se etiquetaba a unos como buenos estudiantes y a otros como malos estudiantes. Sin embargo, esto se había hecho al azar, no era cierto, eran todos iguales. Sin embargo, al etiquetarlos a unos como buenos y a otros como malos, los profesores durante ese curso que tenían ese concepto que les habían dicho, estos son los buenos y estos son los malos, efectivamente los buenos sacaron muchas mejores notas por cómo probablemente los profesores se comportaban, les trataban y les educaban, y los malos efectivamente sacaron en general peores notas por exactamente lo mismo. Entonces, está muy bien escuchar estas noticias externas, ¿no? Y estas cosas, pero también cuestionarlo un poco, ¿no? Tener en cuenta un poco la realidad y observar de primera mano cuáles estos datos, ¿no? Claro, es que es un poco circular. En realidad también nos interesa conocernos a nosotros mismos y haber trabajado previamente el autoconocimiento para poder escuchar una crítica. Y entonces a partir de ahí valorar si esa crítica va a ser lo suficientemente constructiva para mí o por el contrario me va a perjudicar. La visión de los demás siempre ha de ponerse un poquito en cuarentena. ¿Vale? Mm, Porque pueda ser que nos estén viendo así, efectivamente, o sea, no nos tienen por qué estar engañando, no nos tienen por qué estar mm, diciendo cosas que no ven, ¿no? Pero pueda ser que eso que están viendo sea muy referido al contexto. mm.
Y por otro lado, cuando también, ya que estamos hablando así en este ejemplo de escuela, entiendo que haya gente que el que alguien le diga, mm, no te veo capaz de hacer algo, le motive como para decir, no, no, te voy a demostrar que sí, que lo soy, Mm, pero habrá otra gente que lo tome de otra manera y diga, "Uf, pues si no soy capaz, no lo voy a hacer". Me rindo, ¿no? Claro. Ujú. Este tipo de cosas y de mensajes, ¿cómo hay que tomarlos? Ya que estamos hablando de una persona de autoconocimiento, cuando te animan a hacer algo de una manera o de otra, ¿cómo hay que tomarlo? Y también, ¿cómo se haría correctamente para animar a alguien? Bueno, es que claro, como tú muy bien dices, depende mucho de la personalidad de cada uno. Hay personas que bajo presión funcionan muy bien, hay otras personas que sin embargo necesitan una calma, necesitan una relajación y necesitan un refuerzo, necesitan estarse viendo animados, ¿no? Por el exterior, quizás. No es que lo necesiten, es que les viene mejor. ¿Vale? Al igual que a los de la presión, pues les viene mejor esa presión o esa situación de reto, donde les dicen, no vas a poder, que no voy a poder, pues claro que puedo, ¿no? Eso depende mucho de la personalidad de cada uno. Por eso te decía antes, es importante también el conocerte a ti mismo para poder un poco recibir lo que obtienes de los demás, ¿no? O sea, valga la redundancia, lo que los demás te dan. ¿Por qué? Porque si tú eres una de esas personas que bajo presión no funciona bien cuando alguien te esté diciendo no vales, no sirves, intenta un poco obviarlo. Intenta ignorar ese comentario y ten muy en cuenta que está muy sesgado, que está muy condicionado al momento, al contexto, como estábamos diciendo antes, a la personalidad de la persona que me está haciendo el comentario incluso. ¿Vale? Entonces, por esas razones lo puedo cuestionar, porque sé que no me hace bien, porque sin embargo a mí me vienen bien los comentarios de refuerzo, de premio, incluso le puedo decir a esa persona, no es este el tipo de ánimo que yo necesito, no es así como me vas a motivar, ¿vale? Mm, Mientras que al contrario, si eres una persona que eso que te va a la marcha, que te gusta que te metan cañita, pues sí, en cuanto alguien te diga no vas a poder, pues en genial, o sea, céntrate mucho, centra mucho la atención en ese mensaje. Por eso es importante conocerte, para incluso saber muy bien recibir lo que los demás te dan, lo que los demás te devuelven de ti mismo. claro. Has dicho un mensaje ahí en medio que creo que es muy importante, que hace que el autoconocimiento sepas cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, y entiendo que Ujú. este tipo de cosas son las que a ti a lo largo de la vida te van a hacer eh, realizarte mejor como profesional o como persona en tus relaciones con los demás. Deberíamos centrarnos cuando nos conocemos en potenciar esas fortalezas que tenemos para que sean mejores o en esas debilidades y cosas en las que somos peores, intentar mejorarlas para no ser tan débiles. ¿O cómo lo plantearíamos para crecer, ¿no? Como personas? Ambas cosas serían útiles, serían muy válidas. De hecho, ambas cosas en la misma proporción. En psicología y en nuestra salud mental, al final lo que siempre funciona es el equilibrio y la moderación. ¿De acuerdo? Entonces, si somos capaces de identificar nuestras fortalezas, sí, está muy bien que las fortalecemos, que las fortalezcamos, vaya, que las potenciemos, pero no es en lo único en lo que nos tenemos que centrar y olvidarnos de nuestras debilidades, sino que también podemos hacer por mejorar un poquito aquello en lo que fallamos. Que nos conozcamos no significa que nos tengamos que ceñir a lo que hemos visto e identificado de nosotros. ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, una manera de conocernos también es mediante pruebas objetivas psicométricas, como pueden ser los test de personalidad, ¿vale? Un test de personalidad me puede dar un perfil de personalidad, del tipo de persona que soy, de qué personalidad me valgo, ¿no? ¿Cuál es mi personalidad? Pero esto no significa que a partir de ahí yo ya no pueda hacer nada. Ya Claro. estoy etiquetada, ya estoy diagnosticada, entre comillas, y no hay marcha atrás. No, no. O sea, precisamente conocerme
es algo que me va a ayudar muchísimo a mejorar, a cambiar. O sea, Claro, que no nos quedemos en la idea de solo y exclusivamente una forma, sino que a partir de ahí podemos crecer, que es de claro, lo que principalmente se trata. Y en esto digo que para poder llevar a cabo ese cambio, sin embargo, hay un paso previo que parece paradójico, incluso contradictorio quizás, que es el de la aceptación. Desde el momento en el que me acepto, me es mucho más fácil poder cambiar, poder crecer, poder evolucionar. O sea, si yo me rechazo, se me va a hacer muchísimo más complicado, curiosamente. claro. Claro, fíjate que entiendo que más orientado la respuesta hacia la personalidad y yo estaba pensando más, imaginando a una persona que, por ejemplo, no se le dan bien las matemáticas, que es su debilidad, que puede reforzar, ¿no? Para tener un nivel, pero que a lo mejor tampoco es una cosa que en su vida se acaba siendo un cocinero, un chef, que es su fortaleza porque cocina súper bien y puede ser, pues, luego una persona muy importante, ¿no? En ese área. Em, ¿Qué necesidades no hay a la hora de la verdad de fortalecer y tal? Dependerá mucho de la situación y de los casos y a lo mejor no le hace falta saber hacer raíces cúbicas al cocinero que no lo va a usar nunca en Claro, su vida. claro, por supuesto. O sea, aquí ya estamos hablando de habilidades, ¿no? Y entonces, efectivamente, al final también aquí esto se mezcla con valores. Y de nuestros valores, pues llegamos a la conclusión de cómo queremos comportarnos y de las decisiones que tomamos en nuestra vida. Entonces, bueno, es que a lo mejor yo soy mala en matemáticas, pero efectivamente las decisiones que he tomado en mi vida no me llevan a necesitar las matemáticas. Claro. Eh, creo que hemos dado el toque, ¿no? De para qué esto es importante y al final es desarrollarnos como personas, ¿no? Y interactuar correctamente con el resto tal y como nosotros queremos, ¿no? Y como nos gusta. No sé si hay alguna pincelada final que nos quieras brindar a todos, ¿no? Para que mejoremos. Sí, que como hacíamos al principio, como decíamos al principio, remitimos a nuestros oyentes al podcast sobre inteligencia emocional, porque como hablamos ahí de autocontrol y motivación, van a entender muchísimo más por qué es tan importante el autoconocimiento después de haber escuchado este podcast, porque si no nos conocemos a nosotros mismos, difícilmente vamos a poder gestionar nuestras emociones, difícilmente vamos a poder hacer eso de lo que estábamos hablando, de fomentar nuestras fortalezas, reconocer y aceptar nuestras debilidades, que tiene tanto que ver en la motivación, ¿no? Que es algo que buscamos constantemente en nuestra vida para poder tener y sentir esa parte tan importante también que es la de la realización, sin duda. Genial. Pues les remitimos a que continúen con ese podcast y además, si te parece, nos apuntamos para profundizar en cada una de estas áreas en algún otro y poder brindarles, ¿no? Más información y cómo pueden mejorar, ¿no? Con esta inteligencia Bueno, de emocional. hecho, yo animo a que la gente nos manden comentarios y Claro. nos digan cómo lo hacen ellos, cómo se les ocurre hacer para trabajar su autoconocimiento, esa autoobservación, si tienen dificultades con la meditación. Oye, que yo estoy dispuesta a resolver todo tipo de dudas si surgen. Claro, nos pueden escribir a podcast@psicologiaavanzada.es y ahí, pues, si nos mandan sugerencias o preguntas, lo podemos ver ahí perfectamente. Pues, Paula, muchísimas gracias por este capítulo estupendo que hemos tenido hoy y espero verte muy pronto en otro capítulo. Muchas gracias a ti, Jota. Chao, chao. Adiós. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida y acudiendo al psicólogo damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. Psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita.